Por lo menos mencionó 4 tipos de canon: el oficial, el crítico, el accesible y el personal. Pero ese establecer la pluralidad de cánones, ¿creen ustedes que no daría paso a hacer que haya esa categoría de, bueno, que haya buena poesía o mala poesía? Yo, en primer lugar, volvería a enfatizar enfatizaría, creo que no lo he hecho, enfatizaría en que el canon lo asumo con base en este referente teórico que vi hace un momento, que es Wolfgang Iser, como este modelo literario ya consagrado por la crítica, un modelo consagrado que agrego y suscribo en este sentido lo que ha dicho Ricardo. Desde luego, no tiene que ver en muchas ocasiones, o en casi ninguna ocasión, con cómo se escribe, sino en qué se escribe. Este canon, por lo tanto, responderá a lo que yo llamo una alfabetización literaria. Una alfabetización literaria a la que todos somos sometidos desde que formamos parte del mundo escolar. En ese sentido, no creo que podamos hablar de un canon marginal, de un canon oficial, porque caeríamos, otra vez suscribo lo que Ricardo ha dicho, en un juego oximorónico. ¿Cómo podemos hablar de un canon marginal si lo marginal está apostando más bien por ser la contraparte, por ser el contradiscurso de lo oficial? Bueno, entonces, en ese sentido es que quería yo enfatizar, pero también hay algo importante. Yo creo que más que hablar de una poesía buena o mala, porque caeríamos en una especie de juego maniqueísta, porque además, ¿quién diría que es la poesía buena, que es la poesía mala? ¿Quién ha leído, por ejemplo, a MSC y bajo esa circunstancia, quién podría decir si es un poeta bueno o malo? ¿Lo ha leído en francés o ha leído la traducción al español? ¿Quién que haya leído a Vicente Huidobro, que era mencionado y que tiene cierta formación, ya no digamos poética, literaria, puede decir que es un buen poeta, un mal poeta, o una buena poesía, o una mala poesía? Yo creo que, ante todo, además de lo que he dicho con respecto al canon, hay que considerar cómo se forja, cómo se trabaja desde el poder el criterio de lectura. ¿Quiénes? Bueno, los que están aquí seguramente, no dudo que han leído poesía en algún momento, por eso están aquí, pero como profesora les puedo decir que es un 1% la población, al menos de mis alumnos, que lee poesía. Entonces, nos enfrentamos a otro dilema, ¿no? ¿Cómo decir o cómo preguntarle a la gente qué es buena poesía, qué es mala poesía, si para empezar no lee poesía? Entonces yo creo que más que preguntarnos ahorita qué es buena o mala poesía, habría que estar alerta en quién lee poesía, en si damos a leer poesía, para qué vamos a leer poesía y también qué poetas vamos a leer, porque no es gratuito que seleccionemos, por ejemplo, a Paz, o que seleccionemos a un poeta de la tradición francófona como es MSC, o que demos a conocer a Rosario Castellanos, o que demos a conocer a Ana María Solórzano. La buena poesía yo la dejaría más bien en el campo semántico
de un lenguaje bien trabajado, de un lenguaje que es pulido, de un lenguaje limpio, de un lenguaje que ha sido autocriticado por el propio autor, por el propio escritor, y que desde luego para eso, tal vez estoy abusando un poco de tiempo, tiene que ver con esto que decía el compañero hace un momento, esto de atrevernos a escribir cuando somos jóvenes, explorar, tiene que ver con el andamiaje de formación para saber si después somos poetas de calidad. Más que buena o mala poesía, lo reduciría ahorita a poesía de calidad. Yo creo que hay una ligera confusión entre lo que es una poética, como la filosofía en la que sustento mi creación poética, y entre lo que son los temas que desde mi poética yo puedo abordar, ¿no? Que serían cosas distintas y quería eso aclararlo. Y la otra, yo en nada comparto que no haya un canon en la periferia, ni me parece una alta contradicción. Cualquier persona que tiene un medio o una publicación periódica, al seleccionar a sus colaboradores, al otorgar columnas, hay criterios éticos, refiero a la filosofía de los valores axiológicos, hay criterios ideológicos y hay criterios estéticos, ¿no? En el otorgamiento de las columnas, en los libros que se prefieren reseñar, en quienes no se publican. Si analizamos las publicaciones periódicas culturales en nuestro país, la más barata, que es Tierra Adentro, porque tiene subsidio federal, este verso López Velardiano, que era rescatarlo de la provincia y dejar de ver el centro, el ombliguismo de la capital, de pensar que toda la literatura solamente se tiene que gestar en la Ciudad de México, y si vemos los actuales colaboradores, el 80% son de la capital, ¿no? Esa parte donde había un director itinerante, ¿no? Y además hay un canon, porque podemos ver en Bloch como muchos poetas que son de otras estéticas, aunque vaya un trámite burocrático, Instituto de Cultura de Chihuahua manda la colaboración del ganador de su premio estatal de poesía joven, fulanito de tal, pero como no va de acuerdo a la estética del consejo editorial en turno, ¿no? Entonces, cuando se hace una crítica literaria honesta, que yo creo que la crítica literaria la deben de ser los que conocen de las ciencias del lenguaje y que pueden aplicar un sistema de validación objetivo para rescatar el valor de una obra literaria, ¿no? Porque el mismo López Velarde decía a principios del siglo XX, el maestro de los contemporáneos, que la literatura o los artífices de la pluma estaban llenos de chalanes. Y una palabra que él ocupaba mucho, filón de trapaceros. Y busqué en el diccionario filón, dice, negocio que espera sacar provecho por medio de... Y luego, trapacero, el engaño. Entonces, no es lo mismo contratar a un arquitecto para hacer un puente que a un maestro que haga una talachita para hacer tal cosa, ¿no? Entonces yo por ejemplo, a mí me molesta mucho que alguien que no se profesionalizó en la edición se ponga en su ficha curricular, que también lo vemos en muchos poetas, ¿no? Lo que yo decía, la magnificencia curricular y la obra aquí, ¿no? No hay una correspondencia entre el gran currículum y el valor o la resistencia estética que logran sus textos. Y lo mismo, yo digo, o sea, no contratan a un maestro para ir a hacer un puente, pero, por ejemplo, vemos arquitectos o ingenieros que son directores académicos de instituciones educativas, ¿no? O gente que llega en el nuevo gabinetazo, que no saben de edición y los meten ahí, ¿no? Porque pues, es amigo, compadre o recomendadito. Entonces, yo creo mucho en la profesionalización. Hay una diferencia entre el comentario literario, la reseña, a la crítica literaria, que sí está fundada en ciencias del lenguaje y en el conocimiento de un... es como un psicólogo, se basa en conductismo, estructuralismo, humanismo, tiene sus métodos y sus autores, ¿no? Y él lo puede hacer con profesionalidad. Entonces habría que distinguir también y marcar esos niveles que para mí son importantes, porque esta parte de cómo yo digo, el canon se construye en los medios en los que se hace la legitimación literaria. Verso Destierro tiene colecciones. No publica un autor novel aquí
que a un autor de una gran trayectoria o de una gran obra. Verso y Destierro también tiene premios para legitimar a los autores que considera valiosos, que manejan la ideología y los valores en los que esa agrupación cree. También están haciendo un canon. Desde el momento en que aquí invitan a ciertos panelistas, hay un canon en la selección del gusto, de lo que yo decido, esto es valioso, de darse a conocer. Yo como editor hay muchas estéticas que no comparto, pero cuando sé que desde su estética es valiosa, la difundo si lo matan como colaboración, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un canon en la periferia, si hay cánones oficiales, y cualquier persona que tiene un vehículo de promoción, de difusión, está emancipando su ideología, su axiología a través de su gusto literario. Y yo repito que el canon se gesta en estos medios de cómo se solventa la legitimación literaria. Por eso todo el mundo puede hacer su canon y ya tendrá un impacto de 800 asistentes, 20.000 lectores, según los recursos que tenga quien interesa hacer ese canon. Bueno, creo que aquí estamos empezando a tener un problema de concepto, porque pues yo más bien al pensar en canon suscribo más bien la definición que compartió Rocío, que hace hincapié en el ejercicio del poder y la verticalidad con la que se genera un canon, de forma que por eso es que yo digo un canon de lo marginal es un oxímoron, porque el marginal precisamente está abriendo su propio espacio no para crear su propio canon, sino simplemente para pues abrir una trinchera donde puedan filtrarse voces distintas. Ahora, con respecto a si los distintos cánones pueden promover buena o mala poesía, pues es que también tenemos el problema de qué es la buena y qué es la mala poesía, ¿no? Es decir, hay unos cuantos nombres que se pueden soltar aquí y dependiendo de la ideología del escucha, estos nombres van a tener cierta reacción. Es decir, ¿cuántos infrarrealistas no vomitan cuando escuchan el nombre de Octavio Paz? Y claro, ¿cuántos epígonos de Gabriel Said no sienten náusea cuando oyen Mario Santiago Papasquiaro? Entonces, pues es que ahí tenemos ese problema. Más bien, insisto, el poeta, el lector de poesía, claro, sería lo mejor, pero sobre todo, o como mínimo el poeta, debe ser omnívoro en cuanto a la poesía que consume y debe aprender a encontrar los valores que se pueden, no me gusta decir que se rescatan, los valores que se pueden absorber y que se pueden estar de acuerdo o no, pero pues es que también uno entraría en un criterio muy chafa si lo que yo digo que es buena poesía es simplemente lo que me gusta, porque entonces no tengo un criterio real. Entonces, si quisiéramos definirlo, pues se podría acceder a varias definiciones. Podría decir, por ejemplo, que hay una definición que es buena poesía es la que sigue las reglas correctas de la versificación, del acento, de la métrica. Ok, bueno, puede ser. Sin embargo, hay muchos grupos culturales que no estarían de acuerdo. Entonces, si quisiéramos decirlo de alguna forma, pues sería los artificios del lenguaje que poseen una capacidad o una aspiración, cuando menos, a la trascendencia, a no decir lo que puedo decir en un comercial o en un eslogan, a intentar decir algo de cierta profundidad intelectual o sensible. Bueno, entonces ahí, si no se tiene una buena poesía, por lo menos se tiene una poesía